¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gran Vía. Tenemos muchísima información que contarles y vamos a empezar como siempre con nuestra tertulia política en la que hoy nos acompañan representantes del Partido Socialista y de Podemos. Tras la tertulia les dejaremos con un emotivo reportaje que hemos elaborado sobre una peluquería que corta el pelo en favor de los enfermos de cáncer. Pero antes de todo eso vamos a hacer como siempre un repaso a nuestras portadas. Comenzamos por El País. El escándalo del 3% alcanza de lleno a Mas y la Generalitat. Detenidos el tesorero del CDC y el director de infraestructuras catalán. El PSOE subirá los impuestos a las grandes empresas. El programa electoral socialista incluye un tipo mínimo de sociedades del 15% y recupera el impuesto sobre el patrimonio. Del País pasamos al Mundo. Competencia pide liberalizar la apertura de farmacias y la venta de algunos medicamentos. Biden renuncia a la Casa Blanca y deja vía libre a Hillary Clinton. De las portadas nacionales pasamos a las locales. Bidones impermeabilizados con droga, ese es el titular del Faro de Ceuta. La red de pase de hachís desarticulada ocultaba la mercancía dentro de unas jaulas con los bidones. Y Fomento intenta apaciguar a los empresarios de las terrazas. Del Faro de Ceuta pasamos al Pueblo. El PP advierte que las medidas del PSOE para la frontera son peligrosas. Vivas y Cucurul se muestran en total desacuerdo con la propuesta del PSOE de eliminar las concertinas y recuerda que fue una medida que implantó Zapatero. También Vivas y Cucurul apoyan a la Asociación Ceutí de Mujeres Mastectomizadas conmemorando el Día contra el Cáncer. El diario digital Ceuta al Día, la Asamblea cocina un nuevo reglamento con forma de café para todos, sometido a que haya consenso. Y el PSOE dice que hay alternativa a las concertinas más modernas, pero no sabe cómo es ni su nombre. Por último, Ceuta Actualidad, un grupo de mujeres exige una explicación sobre el cierre de los talleres del Centro Asesor de la Mujer. Y Salvamento Marítimo suspende la búsqueda del desaparecido hasta decidir si renuncia definitivamente. Pues hasta aquí el repaso a nuestras portadas, hacemos una pequeña pausa y comenzamos ya con nuestra tertulia. Hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta y como les decíamos, vamos a iniciar nuestra tertulia política y hoy nos acompañan representantes de Podemos y del Partido Socialista. Por parte del PSOE, Gonzalo Sanz, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Y Mohamed Faita, ¿qué tal de Podemos? Buenos días y bienvenido también. Buenos días y gracias por vuestra invitación. Pues si os parece, vamos, Gonzalo, me dirijo primero a ti porque en estos días que hemos ido invitando a todos los partidos que van a concurrir a esas elecciones generales, y la primera pregunta que siempre les hago es, ¿cómo crees que llega el Partido Socialista, en tu caso, a esos comicios? Bueno, pues llega con mucha ilusión, viene con un líder que es relativamente nuevo dentro del partido, que viene con fuerzas renovadas y viene además con unos candidatos locales, unos candidatos que hemos presentado nosotros que queremos que son una sabia mezcla entre veteranía, entre frescura. Y creo que son personas que pueden hacer una muy buena campaña de explicación a la ciudadanía de cuál es nuestro proyecto para la ciudad y por lo tanto el PSOE afronta estos 2 meses que quedan con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar. A nivel nacional, ¿crees que realmente Pedro Sánchez tiene opciones de llegar a la Moncloa? Yo estoy completamente convencido de que va a ser el próximo presidente del gobierno. Sin embargo, las encuestas, la última encuesta publicada ayer mismo, una de GAT3 para COPE y ABC, dejaba al Partido Socialista con 84 escaños, muy lejos, por ejemplo, del Partido Popular. Bien, tú mismo has dicho la fuente de la encuesta y por lo tanto vamos a vivir un baile de encuestas durante este tiempo, va a ser una auténtica locura de diferentes maneras de medir y de testar la voluntad popular antes de que sean los comicios en diciembre. Y por lo tanto lo que hay que hacer es trabajar, concentrarse en la campaña, concentrarse en llegar a la ciudadanía con los mensajes, con nuestros proyectos y no fijarse tanto en las encuestas de un lado o del otro porque realmente no nos podemos volver locos con datos que ahora mismo no son realmente vinculantes. Faita, ¿cómo crees que llega el Partido Socialista a esta cita electoral? Nosotros pensamos que llegan escasos de ideas. De hecho, el borrador que ayer presentaron, pues así viene reflejado en él. Muchas de las propuestas que ellos incorporan en su proyecto de programa son, digamos, por decirlo de algún modo, copias de lo que Podemos viene planteando desde hace tiempo.
y que desde el Partido Socialista muchas veces se nos ha tachado por esas medidas de populistas, y ahora resulta que están tomando el mismo rumbo y están planteando muchas políticas tal como nosotros las veníamos planteando desde hace tiempo. Gonzalo, ¿compartes la visión de Faita? No puedo compartirla, por supuesto. Yo creo que él habla de copiar y yo posiblemente lo diría que hay ciertas líneas que compartimos, y yo creo que eso es bueno, además, que haya fuerzas políticas que comparten algo, sobre todo cuando hemos tenido años de gobierno del Partido Popular. Lo lógico es que ciertas fuerzas compartan proyectos de reforma y cómo cambiaríamos un país después de que gobierne la derecha en nuestro país. Por lo tanto, si se trata de coincidencias, yo creo que son felices coincidencias y no copias, sino convergencia en algunos puntos en los que posiblemente estemos de acuerdo y sea algo a celebrar. Faita, Pablo Iglesias ha dicho que, ha pedido al líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que en una hipotética posibilidad de que él llegara a Moncloa lo apoyara en la investidura. ¿Qué te parecen las declaraciones del líder de Podemos? Yo creo que sí, que son declaraciones que llaman pues eso, a la coherencia y a la responsabilidad. Desde Podemos siempre lo hemos dicho, nosotros estamos abiertos a sentarnos y hablar con todas las fuerzas políticas y a buscar consensos. Creemos que de eso se trata, de hecho eso es democracia, es hablar unos con otros y llegar a acuerdos. Creo que sí, que sería positivo, siempre y cuando el PSOE, pues, digamos que ahora este anteproyecto que están presentando ahora, pues sí, hay muchas cosas, como he dicho antes, que se comparten con Podemos, y sí, yo creo que sería posible un acercamiento e incluso llegar a un pacto, ¿por qué no? Yo creo que la gente no debería alarmarse por eso. Al fin y al cabo, siempre y cuando sea por el bien de la ciudadanía, me parece perfecto, me parece un acto de responsabilidad. ¿El Partido Socialista estaría abierto a posibilidad de pactos para llegar al gobierno? Bueno, nuestro secretario general ya ha dicho que tiene las manos abiertas, no tiene ningún tipo de ataduras para hablar con todo el mundo. Creo que es su obligación, de hecho, tener que hablar con todas las fuerzas políticas, porque, vuelvo a repetir, aquí lo importante es cambiar de rumbo un país que ha estado demasiados años dirigido por la derecha y, por lo tanto, todas las fuerzas progresistas están dispuestas a hablar entre sí y el PSOE no va a ser un impedimento, sino todo lo contrario. También quiero recordar, con lo que tú decías antes del programa electoral, que nosotros lo que tenemos ahora mismo es un borrador. Es un borrador que nosotros tenemos que debatir internamente, que está abierto a la ciudadanía a través de las redes sociales y que, por lo tanto, estamos en un proceso en el que ese borrador del programa electoral va a ser debatido, se va a llevar a una conferencia política en el mes de noviembre y ese va a ser el programa electoral definitivo, donde se van a concretar más las medidas y, por lo tanto, ese nivel de inconcreción del que tú hablas pasa a ser un programa definido, porque esos son los plazos que marcamos internamente, y creo que es lo coherente abrir un documento internamente al partido y a toda la ciudadanía para que aporte todo cuanto crea necesario y conveniente. Faita, ¿alguna cosa más que añadir a lo que está comentando Gonzalo? No, nada más. Yo creo que ha dejado claro. Vale, perfecto. Pues, Gonzalo, te quería preguntar también sobre, de hecho lo comentábamos también ayer en esta tertulia, sobre la posibilidad de que por fin en estos comicios, algo de lo que llevamos hablando ya muchísimo tiempo, pase algo que llevamos anunciando, que es el fin del bipartidismo, porque hay realmente dos partidos, Podemos, lo tenemos aquí representado, y también Ciudadanos, con opciones de llegar a la Moncloa. Bueno, yo creo que el Partido Socialista, si no hace un discurso sincero sobre la amenaza, entre comillas, de otras fuerzas políticas, no está siendo valiente. Por lo tanto, el partidismo en este país posiblemente cambie hacia un escenario mucho más plural. Creo que eso es positivo, porque, entre otras cosas, hace que nos tengamos que poner las pilas los partidos que hemos sido protagonistas durante todos los años de democracia en España, y por lo tanto a mí me parece que eso aporta al panorama político, y creo que lo que va a hacer es que va a dinamizar muchísimo el Parlamento, va a dinamizar la vida política y va a suponer un espaldarazo a cierto inmovilismo que sí se ha podido vivir en estos últimos legislaturas, y me parece algo realmente constructivo. Faita. Bueno, yo a esto añadiría que nosotros tomamos con agrado, pues, cómo se está posicionando últimamente el PSOE, no vamos a negarlo. Sí, estamos viendo que están cambiando el discurso, que es un discurso más social,
más inclusivos, pero no hay que olvidar que a lo largo de la historia de la democracia el PSOE sí que siempre ha mantenido este discurso, pero ha hecho lo contrario. Tenemos varios ejemplos, si nos retrotraemos a la historia. Hay 3 ejemplos que son clarísimos. Maastricht, los acuerdos de Maastricht, cuando gobernaba el PSOE, que la convergencia de lo que fue hacia el euro se hizo, había que alcanzar unos compromisos con Europa, el 3% del déficit del Estado. El PSOE se comprometió, acometió esa serie de reformas, pero lo que no se explica muchas veces es cómo lo hizo. Me explico, el PSOE en ese momento lo que decidió es disminuir el déficit del Estado, pero a costa del gasto social, a costa de lo que son los servicios públicos. O sea, podemos decir que el PSOE lo que hizo fue el precio de la entrada en el euro se hizo a costa de la mayoría de los ciudadanos y no de esas élites políticas económicas. Se acometieron reformas que iban encaminadas pues a lo que es recortar el estado de bienestar, y lo hemos estado viendo desde 1993 hasta 1996, como en términos absolutos lo que es el gasto público social va disminuyendo en nuestro país y se va alejando de la media europea, y eso fue consecuencia de las políticas del PSOE. Luego también esto se repite con el gobierno de Zapatero en 2006. Se pone en marcha una reforma tributaria, la 35/2006, que supuso una bajada de los ingresos al Estado de 27.223 millones, consecuencia de esa reforma. El 72% de esos recortes se debió de ese recorte en el presupuesto se debió a los impuestos, y el 28% al descenso de la actividad económica. Vemos como nuevamente el PSOE en su discurso dice una cosa, pero a la hora de actuar hace lo contrario. Y lo mismo pues podemos ver más recientemente con la reforma del artículo 135 de la Constitución, de forma premeditada y en connivencia con el PP, acomete una reforma de la Constitución que va en contra de la mayoría social. Entonces, por ese aspecto nos queda a nosotros esa pequeña duda. Gonzalo, avalancha de datos, la que ha presentado en un momento el representante de Podemos. Sí, porque ha tirado ahí de agenda y de hemeroteca, ¿no? Pues bien, yo lo que puedo decir es que es fácil hablar desde el no gobierno, es decir, una formación política como la tuya, que es joven y que no ha tenido la posibilidad de estar en el gobierno de la nación, pues tiene esa facilidad para poder hablar de 40 años atrás, y por lo tanto de hablar de cosas que te hayan gustado más o que te hayan gustado menos en el PSOE. Evidentemente el PSOE habrá tenido momentos más brillantes y menos brillantes, pero yo creo que nadie puede dudar que hoy por hoy el Estado de Derecho que tenemos en España y el Estado del Bienestar que tenemos en España es en gran parte posible gracias a la labor de un partido socialista que ha estado partiéndose la cara por los derechos sociales de los trabajadores, de las personas, y por los derechos fundamentales de la ciudadanía. Por lo tanto, es posible que tú tengas muchísimo más cosas que 3 para poder criticar al Partido Socialista, y yo lo que creo es que también hay que reconocerle la ímproba labor de trabajo que ha venido llevando a cabo, y sobre todo hablar en clave de futuro y en clave de optimismo hacia una legislatura que se nos presenta a partir de diciembre, en la que yo creo que todos vamos a poder aportar ideas y todos vamos a poder ser protagonistas de un cambio. Bueno, si os parece vamos a hablar de presente, porque el presente viene marcado hoy por la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística del tercer trimestre del año. El paro ha bajado de los 5 millones por primera vez en 5 años. Mohamed Faita, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que los datos hay que analizarlos bien y profundamente. Mira, por ejemplo, si comparamos la EPA del tercer trimestre de 2011 con esta EPA de 2015, de este tercer trimestre, la conclusión a la que llegamos es que tenemos un país con un número de parados muy similar, con menos población activa, con menos personas ocupadas, con menor tasa de actividad, con más número de hogares con todos sus miembros en paro, y con una tasa de temporalidad altísima y con un mayor porcentaje de contrataciones a tiempo parcial. Los contratos a tiempo parcial superan el 90%. Entonces yo creo que de datos optimistas poco. Gonzalo, ¿esto puede reforzar cuando el Mariano Rajoy y el Partido Popular saca pecho que en esta legislatura sí que se ha conseguido parar un poco la sangría del desempleo y regenerar económicamente este país?
A mí me parece una gran mentira. A mí me parece que lo que han hecho es certificar el modelo que el Partido Popular tiene para España, que es empobrecer a la clase media y, por lo tanto, con ese modelo, restarle unas décimas al paro, confirmando la muerte y la pobreza de una clase social que antaño podía vivir y ahora vive ahogado. A mí me parece que ese no es el modelo que queremos de trabajo en este país. Me parece que la precariedad y la temporalidad en los nuevos modelos de contrato y de contrataciones que está habiendo están certificando una nueva clase de pobres en España que antes veíamos como algo lejano y ahora está metida en toda la familia de este país. Por lo tanto, a mí me parece una enorme mentira y creo que hay que parar precisamente la sangría de la forma de hacer las cosas del Partido Popular. ¿Creéis que va a llegar a la ciudadanía ese discurso del Partido Popular amparado únicamente en datos económicos en estas elecciones? Repíteme la pregunta. Que si creéis que va a llegar a la ciudadanía todos los datos económicos de los que saca pecho el Partido Popular en estas elecciones, si ese discurso va a calar entre los españoles. Posiblemente cale porque tienen la facilidad de enfrentar un dato mayor a uno menor, y si uno se queda en ese análisis superficial, pues puede ser que haya ciudadanos que se queden ahí y tomen la decisión sin querer ahondar más y escuchar a los demás partidos políticos, que tenemos una postura clarísima de por qué se está dando esta situación y que realmente esto no es una realidad donde hayamos pasado a una economía mejor. Estamos empobreciendo el país y precarizando el mercado laboral por completo. Entonces, esa es nuestra labor, ahí está nuestro desafío, y consiste en explicar que este no es el camino, que el camino no consiste en hacer de nuestros jóvenes una masa laboral precaria, sino de crear un empleo de calidad, que sea un empleo que vertebre a nuestro país con garantías. Paito, ¿tú crees que el discurso del Partido Popular va a calar? Yo creo que no. Ahí están los datos. El PP manipula los datos y ofrece los que ellos quieren. Estábamos todos de acuerdo que hoy España es un país mucho más desigual que hace 5 años. Estamos en uno de los países más desiguales de la Unión Europea de los 15. El 1% de las personas más ricas de este país acaparan el 70% de la riqueza de la población total. Las 20 mayores fortunas de este país tienen tanta riqueza como el 30% de la población más pobre. Mientras que el total de la remuneración que perciben las personas asalariadas hoy es 17.000 millones más bajas que en 2007, vemos que las rentas del capital cada vez se disparan más. Entonces yo creo que ¿qué datos son los que nos ofrece el Partido Popular? Yo creo que lo que deberíamos preguntarle al Partido Popular es cuál es el modelo productivo que van a proponer para el país, que es el modelo productivo que hasta ahora nos han estado vendiendo, el de la chinalización, el de la precarización, el de competir, como ellos dicen, en la arena del mercado internacional, pero por lo bajo, con países poco productivos. Yo creo que ese no es el modelo es otro. El modelo es invertir en I+D+I, invertir en educación, invertir por el valor añadido, y eso estamos viendo que el Partido Popular lo único que está haciendo es recortar en esas áreas. Así que yo creo que no. Y yo tengo la esperanza de que la gente no va a pasar más por ese discurso del Partido Popular, en que nos venden esa recuperación económica, esos datos macroeconómicos que según ellos estamos creciendo, que sí, venga, estamos creciendo al 3%, pero hay que analizar por qué estamos creciendo. Yo creo que ahí es donde está el meollo de la cuestión. Pues si os parece, dejamos el tema de la EPA atrás y nos centramos ahora de nuevo en el Partido Socialista, porque habéis vuelto a plantear en el borrador del programa electoral una reforma de la Constitución. Eso mientras los populares europeos que se han reunido en Madrid han hecho una resolución sobre la unidad de todos los territorios de la Unión Europea. Háblame de esa reforma de la Constitución que plantea el Partido Socialista, Gonzalo. ¿Te refieres al tema de la religión? ¿Te refieres al tema del modelo federal? Primero, en primer lugar, lo que te estaba sobre la convivencia, que es una de las cuestiones que vosotros planteabais en el programa, y sobre esa unidad, que una de los pilares de esa reforma está para buscar un poquito de solución al tema de Cataluña, por ejemplo. Pues sí, yo creo que hay que huir del miedo a reformar nuestras leyes fundamentales, la Constitución, y afrontarlo sin ningún tipo de temor, porque España tiene una historia de evolución y por lo tanto hay que adaptarse a nuevos tiempos.
hay que huir de ese inmovilismo y que tiene el Partido Popular con respecto a escuchar nuevos modelos territoriales en España. ¿Y el PP, perdona, se cierra en banda a una reforma de la Constitución? Sí, se cierra en banda y sobre todo tiene un discurso de inmovilismo absoluto, donde el PSOE tiene muy claro cuáles son las líneas rojas que no hay que cruzar, porque esto es un debate de todos, esto es una cuestión de Estado, por supuesto, pero como es una cuestión de Estado hay que hablarla entre todos y por lo tanto nosotros con nuestro modelo federal entendemos que hay mucho camino que avanzar, siempre y cuando se haga a través del diálogo y no de la cerrazón que está demostrando el Partido Popular en esta legislatura con el asunto. Del tema de la religión también hablaremos ahora, pero bueno, centrémonos en la cuestión de la convivencia en España y la unidad. ¿Qué te parece esa posibilidad de reformar la Constitución para que Cataluña y todo lo que está sucediendo allí encaje mejor? Yo lo veo positivo. Nosotros siempre hemos sido partidarios de abrir el diálogo para acometer una reforma constitucional que hace falta. Hay que adaptar la Carta Magna a la situación actual en la que estamos y en eso sí estamos de acuerdo. Lo que pasa es que yo aquí he hecho en falta un poquito que el PSOE sea más valiente. Sí, está hablando de reforma constitucional, pero a mí me gustaría que se pronunciaran sobre todo por ese artículo 135, que parece que no se habla, si lo van a derogar o no. Yo creo que eso sería vital. Antes de hablar de otras cosas, creo que se debería empezar por ahí, por esa reforma de ese artículo 135, a través del cual se antepone el pago a los acreedores antes que digamos que las necesidades sociales del país. Entonces habría que empezar por ahí. Yo creo que ahí el PSOE debería ser más contundente y más claro y hablar más claramente de esa artículo 135. No creo que haya nada que se vaya a quedar en el tintero en estos 2 meses. Creo que va a haber tiempo para el artículo 135 y los 135 que vienen antes. Hablemos ahora de la religión, porque uno de los debates de este inicio de pre-campaña ha sido precisamente suprimir la religión en los colegios públicos y privados y eliminar cualquier mención a la Iglesia Católica en la Constitución. ¿Creéis? 2 preguntas, Gonzalo. Primero, ¿España está preparada, que es algo que comentábamos ayer, para que eso suceda? Pues yo me parece que tenemos la suficiente madurez como democracia como para por fin afrontar la eliminación de esa mención, que no es más que eliminar una mención expresa de la Iglesia Católica. Es decir, no es ningún menosprecio ni supone nada más que darle más respeto a toda la pluralidad religiosa que hay en este país y por lo tanto dejar de mencionar expresamente solo una para ser aperturista con todas las demás y cambiar un artículo que hace que mucha gente se sienta un poco minusvalorada en sus derechos fundamentales como son el de la creencia religiosa y el de la religión que uno confese. Creo que hay que desdramatizar por completo el asunto, sino que hay que visualizarlo como un paso hacia un modelo laico que me parece que hay que acometer ya, que deberíamos haberlo acometido y que por lo tanto es un momento muy bueno para poder hacerlo sin tener que buscar ningún tipo de trauma nacional, sino todo lo contrario, en pos de tener una sociedad más abierta, quizás. Más abierta y más plural a nivel de religión. Sí. Nosotros pues sí, la vemos bastante bien. Ahora, habría que matizar. Nosotros, por ejemplo, aquí yo discrepo también un poco, se discrepa también dentro de Podemos aquí en este tema, si país laico o aconfesional. Nosotros, por ejemplo, los de mi corriente pensamos más bien que deberíamos ir hacia un país aconfesional y no laico. ¿Por qué no laico? Nosotros lo que no queremos es que se imite, por ejemplo, un modelo como el francés, un modelo asimilacionista. Aconfesional es, pero se hace, como ha dicho el compañero, hay una mención específica a lo que es la Iglesia Católica, digamos que no es del todo aconfesional, si te lees los párrafos. Entonces sí, abogamos por un Estado aconfesional, pero no laico. Te repito, sería un modelo para nosotros asimilacionista, como el francés, que tantos problemas ahora está trayendo de convivencia social, y pensamos que un modelo más integrado en lo que es un enfoque intercultural, pues sería un Estado confesional, en el que todas las religiones pues tuvieran cabida, tuvieran su espacio y demás, pero no el laicismo ese que proponen, que a mi entender, tal como lo proponen ahora, como dice el compañero, falta por desarrollar, pero por lo que entiendo ahora, para mí se asimila mucho a un modelo francés asimilacionista y que creemos que es un modelo erróneo. Gonzalo, en esta misma tertulia ayer Ciudadanos reprochaba que el PSOE se centrara en este tipo de debates con todos los problemas que tiene España, que no era necesario abrir el debate de la religión. Bueno, es un debate más, posiblemente
puedan tener razón si ocupamos demasiado tiempo en ello y no le prestamos atención a otros temas, pero creo que no es el caso. Creo que el caso es simplemente que se están poniendo en la mesa cientos de medidas y esta es una más de ellas. Otra cosa es que precisamente esta medida pues cause cierto interés o cierto revuelo porque es un tema que es recurrente en nuestro país, que se viene hablando hace muchísimo tiempo y por lo tanto se le dedique a lo mejor más tiempo a eso que a nuestro párrafo donde se habla de infraestructuras de alta velocidad o cualquier otra cosa. Es simplemente un asunto un poco mediatizado y por lo tanto no es voluntad del Partido Socialista perpetuarse en este debate, sino todo lo contrario, resolverlo con el mayor grado de consenso posible. Hablemos ahora de otro tema, Faita, como son la crisis de los refugiados. Este domingo se va a celebrar una nueva cumbre en Europa para intentar buscar una solución al problema que ahora mismo está en Eslovenia, Croacia, Serbia. Siguen llegando refugiados, los campamentos continúan llenándose a una velocidad vertiginosa y sin embargo nada sucede y sigue sin haber una solución. Sí, yo pienso que es un síntoma evidente del fracaso de la construcción europea de estos últimos años. ¿Dónde está esa Europa social de la que tanto se hablaba antes? Esa Europa de los ideales del señor Delors cuando presidía la Comisión Europea, de fraternidad, de solidaridad, de los derechos humanos. Creo que está haciendo que se vean las miserias de Europa. Estamos viendo claramente que es la Europa del capital financiero y de los grandes poderes. Resulta que cuando se trata de temas económicos, de temas de deuda, la Comisión Europea de un día para otro responde y son medidas contundentes. Y vemos como lo hemos visto en el tema griego, en el tema de Chipre, en varios temas. Cada vez que es algo económico, Europa al momento responde. Y cuando se trata de las personas, de vidas humanas, vemos la incapacidad de la Unión Europea de dar una respuesta adecuada y acorde a lo que exige la situación. Gonzalo, ¿tú crees que esta cumbre va a servir para algo? Bueno, yo soy un poco escéptico, la verdad, porque creo que es difícil poner de acuerdo en un tema tan delicado a tantas sensibilidades diferentes que hay en el Parlamento Europeo y yo creo que lo que viene ocurriendo no es más que algo que sabíamos que iba a ocurrir y que va a ser un fenómeno increciendo, que es básicamente una huida de un conflicto, una huida de una pobreza o una huida de un continente o de una zona donde las desigualdades cada vez son mayores y por lo tanto las políticas deben ir encaminadas no a enviar a las tropas a las fronteras, sino a articular políticas verdaderamente valientes encaminadas a acabar con la desigualdad y por lo tanto ver este proceso y este fenómeno como una problemática a resolver en el menor tiempo posible, que no es fácil, pero sí hay que buscar todas las fórmulas adecuadas para concebir el asunto y el fenómeno de la inmigración como un asunto en el que tenemos que ser mucho más consecuentes y mucho más valientes de lo que se viene siendo hasta ahora. Por lo tanto, hay que entonar el mea culpa a todos los niveles, a nivel local, a nivel europeo y empezar a mirar el asunto con mucha más valentía. Faita, ¿compartes esa visión de Gonzalo de que falta valentía en la Unión Europea? Sí, yo creo que falta valentía y que las medidas que se están tomando son las contrarias totalmente. Estamos blindando cada vez más fronteras, destinamos más dinero a frontes, a externalizar las fronteras y en cambio no tajamos el problema de raíz. ¿Qué pasa con la cooperación al desarrollo, por ejemplo? Eso sería tal vez una vía que habría que profundizar más en ella, actuar pues en los países de origen, no mermar esas partidas que han ido disminuyendo cada vez más de cooperación al desarrollo a medida que se han ido aumentando las políticas represivas de blindaje de fronteras, de militarización de las mismas. Entonces creemos que se están tomando las medidas totalmente contrarias a las que el fenómeno requiere. Para cerrar ya esta parte de la tertulia, si os parece, os voy a preguntar sobre vuestra opinión de los presupuestos generales del Estado que han salido adelante esta semana con los votos del Partido Popular, claro.
Bueno, por supuesto, como siempre, como siempre aquí hay mucha lectura sobre el presupuesto. Nuestra lectura es que son la confirmación de que se ha acabado con un modelo social y que por lo tanto se confirma que el Partido Popular pues le da la espalda a todo aquello que se ha ido cargando durante estos años y que ha terminado de matar un modelo social donde el ciudadano pues podía acudir a muchísimos recursos públicos que hoy en día tiene completamente cortados. Faita. Yo los calificaría como una palabra: antidemocrático. Antidemocrático porque son profundamente sociales y porque se han llevado a cabo 2 meses antes de unas elecciones. El Partido Popular lo único que pretende con la aprobación de estos presupuestos es quedar bien con las instancias de Bruselas y atar las manos del próximo gobierno que entra, acabar con su margen de maniobra a la hora de aplicar políticas sociales. Yo creo que en el juego democrático esto no se puede permitir y el Partido Popular lo ha hecho. Bueno, pues dejamos aquí esta parte de la tertulia, nosotros hacemos una pequeña pausa y a la vuelta volvemos con toda la actualidad local. Hasta ahora. Pues estamos ya de vuelta y como les decíamos hace unos minutos, vamos a hablar de temas locales y por supuesto en Ceuta también la actualidad viene marcada por esa encuesta de población activa que, en Ceuta el desempleo ha crecido en 3.000 personas con respecto a la encuesta del segundo trimestre. Gonzalo, ¿qué te parece esa subida tan impresionante que ha tenido? Me parece que es un 33% más que el último dato, ¿no? Pues es un dato aberrante, ¿no? Solo se puede calificar de auténtica barbaridad sobre un paro en Ceuta que ya era bestial. Encontrarnos con una cifra así es absolutamente deprimente y es una señal inequívoca de que las políticas de empleo en Ceuta están completamente equivocadas y vamos hacia una ciudad completamente polarizada donde va a haber una clase pudiente y una clase absolutamente bajo el umbral puro y duro de la pobreza, por lo tanto un dato realmente negativo. Se habla mucho de los condicionantes estructurales de esta ciudad, pero aún así no puede ser solo la razón para que el número de desempleados en esta ciudad sea tan alto. No, desde luego que no, desde luego que hay competencia en política de empleo activa por parte de la ciudad y hay muy poca voluntad para acometer reformas que, por ejemplo, hagan de nuestros planes de empleo no solamente un parche de empleo, no empleo, sino que verdaderamente sirva como un muelle formativo donde esos meses donde se contrata a esa persona no termine con un periodo, con un sueldo de X euros, sino que sea una persona que ha tenido un sueldo y además sale con muchas más posibilidades de encontrar un empleo y de afrontar el mercado laboral con más garantía, algo que no se está haciendo. Sigue siendo un plan de empleo absolutamente vacuo y vacío de contenido y de ambición, y por lo tanto yo creo que eso es uno de los pilares básicos que se deberían cambiar en esta ciudad para que tuviéramos un futuro un poco más halagüeño. Faita, ¿qué te parecen esos datos de la EPA en Ceuta? Pues yo coincido prácticamente con todo lo que ha dicho el compañero. Me parece aberrante que tengamos este número tan alto de personas en paro. Esto lo único que hace es convertir a la ciudad en una auténtica olla a presión y demuestra la incapacidad y la poca voluntad del Partido Popular por estar al lado de las personas que más lo necesitan. Y creo que poco más habría que añadir aquí. A pesar de que la EPA no se considera demasiado fiable en Ceuta porque el muestreo es bastante bajo, en esta ocasión sí la cifra que da es bastante similar a los datos que da después el INEM, con lo cual creo que en esta encuesta en concreto sí que es verdad que podríamos tomarlo en serio, la cifra. Sí, siempre se habla de la no conveniencia de tomar muy en serio esto porque en Ceuta tenemos la singularidad, pero yo creo que no podemos ocultar una realidad innegable, y es que el panorama laboral es absolutamente inaceptable en nuestra ciudad, especialmente para la juventud, que tiene un futuro, hay que buscar un adjetivo más allá de negro, porque realmente las posibilidades de encontrar un trabajo para un joven en Ceuta hoy casi son imposibles. Faita, Gonzalo en su intervención anterior decía sobre los planes de empleo. ¿En vuestra opinión también son un parche para luchar contra este problema? Totalmente, pensamos que son un parche y una manera en la que el gobierno pues
intenta mitigar pues un poquito el tema del paro, desviar un poquito la atención con esos planes de empleo. Pero coincido con el compañero, son políticas totalmente asistencialistas, pan para hoy, hambre para mañana. Trabaja ahora, te lo quito después, dentro de un X tiempo, y así pues van rotando todos los parados, pero no plantean soluciones reales de creación de puestos estables de trabajo, y eso es lo que se echa en falta. Y los jóvenes continúan siendo de los más perjudicados. Los jóvenes, por supuesto, los más perjudicados, son los que se llevan la peor parte. Creo que Ceuta tiene la tasa de paro juvenil la tercera ciudad más alta de toda Europa, y es algo inadmisible, siendo el paro el principal problema de este país y que por parte del Partido Popular no se planteen medidas serias. Nos parece un auténtico despropósito. Aunque la solución, coincidiremos los tres, es que es bastante complicada, ¿qué medidas se podrían aportar para por lo menos paliar un poco estas cifras? Bueno, como te venía comentando antes, me parece que los planes de empleo, por la cantidad de dinero que suponen al año, me parece que habría que girar 180 grados el sentido que tienen y convertirlos en un potenciador de formativo para todas las personas que pasen por él. Y creo que también hay que ser mucho más valiente y acometer una reforma fiscal en Ceuta que atraiga a las empresas. Hay que desterrar todos los tabús sobre las reglas de origen y algo que está completamente obsoleto en nuestra ciudad, y acometer un cambio que implique un modelo atractivo para las empresas, y que eso suponga un revulsivo para el panorama de empleo en nuestra ciudad. Paita, ¿qué medidas podrían ser esas las que ayuden a luchar contra el desempleo? Yo creo que eso lo deberíamos encajar primero habría que preguntarle al Partido Popular cuál es el proyecto de ciudad que ellos tienen. No hay proyecto de ciudad. Tenemos que partir vamos a ver qué proyecto de ciudad es el que queremos, el que vamos a plantear, y a partir de ahí pues trabajar. Estamos viendo que en el sector turístico, por ejemplo, el PP cada 2x3 nos está hablando del turismo, de que se están tomando medidas para incentivar el turismo y tal, pero luego vemos que hay materias que son vitales para fomentar ese turismo, por ejemplo el tema del transporte marítimo, y que ahí vemos que no plantean soluciones realmente adecuadas. No puedes decir quiero atraer turismo teniendo un precio del barco tan desorbitado. Por muchos cheques que tú plantees y por muchas invenciones que hagas, no lo vas a conseguir. Vemos también un campus universitario que ha costado un dineral, unas infraestructuras modernas y demás, y vemos que la escasa oferta formativa que hay ahí y no es atractiva para activar lo que es la economía, atraer más estudiantes y demás, con todo lo que eso implica. Y creo que de una vez por todas se debería plantear una apuesta por las nuevas industrias, por la tecnología, por el I+D+I. Hay un debate que aquí nunca se abre, porque no hablamos del tema de las energías verdes y las renovables, por la situación de Ceuta, de insularidad y demás, porque no intentamos plantear un modelo sino igual parecido al que se está estableciendo en otros lugares insulares, como puede ser Baleares o como puede ser Canarias. Yo creo que sí hay. Yo creo que lo que falta es un proyecto de ciudad consensuado, en el que debatamos entre todos, en el que participen todos los agentes sociales, y una falta de ideas tremenda creo que es lo que hay por parte del Partido Popular, y así no se va a solucionar este tema del paro. Al margen del paro, mucho hemos hablado en las últimas horas de las concertinas, de la propuesta del Partido Socialista de eliminarlas y también de suprimir las devoluciones en caliente. Gonzalo, ayer el Partido Popular, Juan Vivas y el delegado del Gobierno criticaron especialmente a los socialistas, primero por acusarlos de hacer propaganda electoral y segundo por recordarles de que las concertinas las implantó el Partido Socialista. Sí, es cierto, fue el Partido Socialista el que implantó las concertinas y no hay que ocultarlo. Eso fue en el año 2005 y cuando se introdujeron como un elemento disuasorio, es decir, en ningún momento se preveía que iban a terminar siendo lo que han terminado siendo. Estamos hablando de un tema realmente delicado, un tema que se está llevando vidas humanas por delante, por lo tanto yo creo que hay que huir de la demagogia por completo. A mí me parece realmente grave que el presidente de esta ciudad diga que quitar las concertinas supone un peligro para el conjunto de la sociedad española. Es decir, quitar algo que mata a seres humanos es un peligro para la sociedad española. Me parece una aberración completa, me parece una falta de vergüenza tanto moral como política. Perdona, Gonzalo, él decía que solamente se utilizaban como efecto disuasorio y que en ningún momento sería nadie.
Sí, pero es decir, que él diga que las consecuencias de retirar este elemento pueden provocar una debacle en la sociedad simplemente porque uno intenta encontrar una alternativa que compatibilice la vigilancia de un perímetro fronterizo, el trabajo de los efectivos con los derechos fundamentales de las personas, me parece una barbaridad. Que la voluntad de acabar con la sangría de vidas pueda provocar en un político que termine diciendo que las consecuencias son muy peligrosas para la sociedad española, a mí me parece una falta de moral importantísima por parte del presidente y me gustaría que lo reflexionara realmente, porque me parece que son palabras completamente fuera de contexto. Me parece que el Partido Socialista lo que quiere hacer con esto es evitar más muertes. Creo que no se trata de electoralismo, creo que se trata de reconocer que un elemento que se puso en su día de forma disuasoria no ha terminado haciendo el trabajo, porque el drama de la inmigración no entiende de este tipo de elementos y por lo tanto hay que buscar una alternativa, que las hay, que costarán dinero, que habrá que ponerse a trabajar. Y a mí me parece que es una medida de la que me siento especialmente orgulloso como ceutí, porque yo sé que el ceutí es una persona solidaria y el ceutí no quiere que muera gente en su frontera, porque no quiere que pase eso y por lo tanto hay que eliminar por completo ese elemento que provoca heridas mortales a los inmigrantes. Paita, ¿confíais en que el PSOE lleve a cabo esta propuesta? Confiamos que sí. Primero, felicitar al compañero al PSOE por ser valiente y pronunciarse en este tema, y creemos que sí, que aquí no hay medias tintas. Me parece acertada la idea de la propuesta de retirar las concertinas. También coincido con el compañero en el que el discurso realmente peligroso es el que está haciendo el PP, el discurso del miedo, que estamos viendo no solo en tema de inmigración, vemos que también a la hora de criticar a Podemos, pues también utiliza este discurso del miedo. O somos nosotros o es el caos, y parece que es lo que le gusta al PP. Instaurar ese miedo, utilizar la demagogia y enfrentar a los penúltimos con los últimos. Yo creo que esa es la estrategia del PP y eso sí que es una estrategia peligrosa. Gonzalo, ¿cómo sería ese sistema del que hablaba Manolo Hernández ayer en rueda de prensa que se utiliza en la autoridad portuaria? Más o menos, ¿cómo sería? Bueno, ahí hubo un poco de confusión. Hay una parte del perímetro en la autoridad portuaria que utiliza otro sistema, también hay una parte en la autoridad portuaria que utiliza concertina, con lo cual no estamos hablando de ese, evidentemente. Yo creo que lo que Manolo quiso decir, estoy convencido, de hecho lo hablé ayer con él, es que hay otras muchas alternativas de crear un perímetro y de impermeabilizar conforme a la legalidad y al cumplimiento de las leyes, que no tengan esos elementos tan ofensivos y tan hirientes. Existen muchas otras maneras de hacer una verja y yo no soy ningún técnico ni ningún ingeniero, es decir, aquí hay que ponerse a trabajar para ver cuál es la fórmula más adecuada, si hay que poner los ganchos para abajo para que no sean de punta o si hay que hacer una sirga es decir, evidentemente hay que compatibilizar la vigilancia fronteriza y el PSOE eso lo tiene completamente claro, hay que facilitar el trabajo de los funcionarios que trabajan allí como la Guardia Civil. Yo en mi trabajo estoy cansado de ir al perímetro fronterizo y desenganchar a gente de la sirga y a mí me parece absolutamente un tema prioritario. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el sistema que hay que utilizar? Yo no te lo puedo decir hoy por hoy. Esto es una propuesta que se plantea hoy como borrador. Tenemos suficiente tiempo como para encontrar una fórmula técnica que impida que la gente se muera en la frontera. Es simplemente y humanamente eso. Yo creo que lo que se está pidiendo es algo absolutamente razonable y absolutamente prioritaria en una ciudad con las estadísticas de muerte en frontera que hemos tenido estos años. Y por lo tanto yo creo que en este sentido deberíamos todos remar en la misma dirección. El Partido Popular no debería caer en esa demagogia tan inmoral en la que está cayendo de sembrar miedo y de hablar de efecto llamada por el mero hecho de que estemos quitando unos cuchillos en la frontera. ¿Falta algo más que añadir a este tema? No, que yo coincido con el compañero nuevamente. No hay debate, las concertinas hay que quitarlas y ese no es el foco principal, no es la raíz del problema y tenemos que ir a solucionar el problema pues desde la raíz, como hemos hablado antes, pues habrá que sentarse, habrá que hablar, pero como he dicho antes, la cooperación al desarrollo, por ejemplo el tema del protocolo Berlín III, en el que hablando ya también del tema de los refugiados, no solo de inmigración, para facilitar pues que estas personas que vienen a Europa pues puedan solicitar el asilo en sus países de origen. Creo que sí, que hay mecanismos, hay medidas y hay que avanzar en esas medidas
y dejarnos ya del tema de las concertinas. Hay una cosa muy clara, por muchas vallas y por muchas concertinas que se pongan y por muy altas que se pongan, la gente va a seguir llegando. Gente que recorre desiertos, países, que se juega la vida. El simple hecho de poner una valla o ponerla más alta o poner unas cuchillas no van a hacer que dejen de llegar, y lo que estamos es aumentando ese drama y aumentando el sufrimiento de las personas, y eso es precisamente lo que tenemos que evitar. Pues las declaraciones de Manuel Hernández sobre las concertinas las hizo en el mismo momento en el que se presentaba, Gonzalo, el borrador del programa electoral para esas elecciones. ¿En qué se sustenta ese programa electoral? Háblame un poco de él. Es un programa electoral que se sustenta en un contrato con la ciudadanía. Lo que queremos hacer es plantear unas bases maestras que se están ahora presentando en los medios por las diferentes áreas programáticas que tenemos en el programa, y lo que queremos es ahora hacer participar a todos los agentes sociales, a toda la ciudadanía, en la consecución y en la definición exacta del cambio que queremos llevar en este país a partir de diciembre, en el que queremos recuperar el modelo social que hemos perdido. Por lo tanto, es un documento abierto y queremos invitar a todo el mundo para que participe en él. ¿Y en qué os vais a centrar en esta pre-campaña? ¿Cuándo vais a iniciar, digamos, no sé, el buzoneo, por ejemplo? ¿Cuándo vais a comenzar? Pues queremos hacer una campaña muy cercana al ciudadano, queremos hacer una campaña muy basada en el puerta a puerta. Tenemos unos candidatos tremendamente interesantes, tenemos a un médico, tenemos a una maestra y tenemos a una abogada, que son personas que mezclan veteranía y frescura en la política, son también representantes de las diferentes comunidades que hay en Ceuta y de los diferentes estratos, y por lo tanto son gente que va a poder dar respuesta a todo el rango de necesidades y de dudas y de inquietudes que se van a poder generar en la ciudadanía, y lo que queremos es darle la oportunidad a todos para que puedan compartir con ellos las preocupaciones y las dudas y hacer una campaña muy cercana a las barriadas, muy cercana a las puertas de las casas y dar a conocer a tres candidatos que pensamos que son fantásticos. Faita, me imagino que tendréis ya, aunque no se ha presentado todavía, perfectamente definidos ese programa electoral, o por lo menos el borrador. Sí, digamos que las ideas clave pues las tenemos. Nos falta pues eso, terminar de concretar, y queremos abrir un diálogo pues con toda la ciudadanía pues para ir concretando las medidas. De hecho, ya ayer el equipo de Pablo Iglesias se reunió con un equipo de economistas y demás para ir concretando las medidas, y en estas semanas pues iremos concretando más detalladamente el programa electoral. Pero por el momento, ¿que nos puedes contar algunos pilares básicos, algunas ideas acerca de ese programa? Bueno, te podemos hablar de lo que se planteaba de esa renta, digamos, ese tipo de renta básica de 600 euros para las familias más necesitadas, sin ningún tipo de ingreso. Es una medida pues que está bastante avanzada, digamos. Incluso tenemos ya lo que nos va a suponer el montante económico de llevar a cabo esa medida. Incluso eso lo tenemos ya estudiado y digamos que lo tenemos bastante avanzado. Criticada por otra parte, por ejemplo, por el candidato de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que ha acusado prácticamente a Podemos de llevar a la vagancia a los españoles. Sí, pero bueno, yo no coincido con las declaraciones de Garzón. Yo creo que Garzón, al hacer esas declaraciones, está mostrando al menos que tiene una visión antropológica del ser humano un tanto mezquina. Cree que la persona por naturaleza, yo creo que no. Al fin y al cabo, esa renta básica, esa renta básica de 600 euros, yo creo que lo que viene es a dar libertad a la persona. Digamos que es un modo de ser más libre ante la situación de mercado que tenemos, por ejemplo, ahora en España. Esto te hace ser un poquito más libre, poder decidir tú si vas a coger un empleo por 400 euros, pues te puedes negar, porque tienes esa pequeña renta con el que puedes cubrir tus condiciones materiales básicas, y no te hace tan dependiente pues de este trabajo, de este mercado laboral tan precario que tenemos. Digamos que nosotros lo vemos incluso como un arma de negociación colectiva de los empleados. Creemos que no, que Alberto Garzón se ha equivocado en sus declaraciones. Para cerrar ya la tertulia, Gonzalo, ¿algo más que añadir a lo que estaba comentando? Bueno, vosotros tenéis, de hecho, una propuesta similar
Sí, a la de Podemos. Bueno, habría que matizarla evidentemente porque no es exactamente igual, pero en base en lo que sí coincide un poco es en el sentido de la propuesta. La propuesta es que estos años de gobierno popular lo que han hecho es marginalizar al 60% de la población española que vive ahora mucho más cerca del umbral de la pobreza. Por supuesto, esto no se puede consentir y hay que acercar a esas personas a un nivel de renta lo suficientemente digno como para que puedan afrontar una vida con un poco de suficiencia económica, y por lo tanto es una medida que de manera temporal hay que acometer, y en este caso nosotros lo llamamos ingreso mínimo vital, y es una medida a desarrollar porque no se puede consentir esa absoluta desigualdad que se ha creado en este país con el mercado laboral que ha implantado el Partido Popular y la marginalización de un amplísimo sector de la población española. Pues Gonzalo Sanz, muchísimas gracias por estar aquí. Mohamed Faito también, muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa, nos despedimos ya porque le vamos a dejar con un reportaje muy especial, el que hemos elaborado para esta última parte del programa, sobre una peluquería, la peluquería Que Me Hago, que está cortando el pelo y los mechones que corta los dona a una asociación para los enfermos de cáncer. Con ese reportaje les dejamos. Recuerden que mañana volveremos con toda la actualidad nacional y local y con muchísimas cosas más que contarles. Hasta mañana. Estamos en la peluquería Que Me Hago de Parques de Ceuta, donde dentro de unos minutos vamos a hablar con Noelia Grajea, su dueña, que lleva unos días colaborando en una iniciativa muy especial, y es que Noelia ha querido ayudar a todos los enfermos de cáncer de España y por ello ha emprendido una campaña muy especial en su propia peluquería. Bueno, Noelia, cuéntame, ¿desde cuándo está funcionando esta peluquería? Hace 11 años ya que la abrí, el 27 de septiembre hice 11 años. Y estáis llevando a cabo una campaña muy especial. Sí, se trata de dos asociaciones que ayudan contra el cáncer y se llaman Pulseras Rosa y Mechones Solidarios. Una está en Sevilla y otra está en Málaga. ¿Y tú cuándo tuviste conocimiento de que esas asociaciones existían? Pues yo me enteré la semana pasada, más o menos sobre el lunes o el martes, que lo vi por Facebook. Y bueno, yo siempre había querido colaborar con la causa de alguna manera así más profesional y vi que esta era la oportunidad que estaba esperando, vaya. ¿Y te pareció entonces muy buena iniciativa, verdad? Sí, la verdad es que sí, porque se trata de algo que va con mi profesión, que es cortar el pelo a las personas que quieran donarlo y así colaborar con las dos asociaciones estas. Entonces tú te has puesto en contacto con las asociaciones y les has ofrecido tu servicio, ¿y en qué va a consistir tu labor con esa asociación? Pues yo me encargo de manera gratuita, me he ofrecido de manera gratuita cortarle el pelo a todas las personas que quieran cortárselo y donarlo. Tienen que ser mechones de mínimo 20 centímetros de largo y bueno, yo misma me encargo de enviarlos a las distintas asociaciones, a las dos asociaciones, depende de los largos de los mechones. O sea, te enteraste la semana pasada, ¿y desde cuándo estás empezando a cortar el pelo para esas asociaciones? Pues el primer mechón solidario lo corté, creo que fue el miércoles, y fue de casualidad una chica que entró para cortarse las puntas y salió con el pelo por el cuello, vaya. ¿Y tú le dijiste a la clienta, mira, esto va a ser para colaborar con esa... ¿Y cómo se lo tomó la clienta? Pues muy bien, no se lo pensó dos veces, venía para cortarse puntas, como bien te digo, y en el momento que se lavó la cabeza le medí, vio cómo se le podría quedar y me dijo, córtame. Y bueno, ¿tu intención es continuar haciéndolo durante las próximas semanas o meses? Yo ya esto es de momento de por vida, porque me he hecho peluquera solidaria y esto ya es de momento
hasta que esté esto abierto, vaya. ¿Y todos los días de la semana se puede hacer eso o 2 días en concreto o algo así? No, todo el año, todo el tiempo. Lo único sí, tienen que ser siempre cogiendo cita, claro, pues lo tengo que ir alternando con mi trabajo diario. Me imagino que la acogida estará siendo buena porque, bueno, Ceuta es una ciudad bastante solidaria, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Ceuta es muy, muy solidaria. Ya de momento llevamos desde esta chica, que fue el miércoles, creo, llevamos ya 9 mechones solidarios. Hoy ya han venido 2 personas y me quedan otras 2 personas más esta tarde. Mañana creo recordar que tengo 3 personas más. Y así a lo largo de la semana creo que quedan 6 o 7 más de momento. Y que tú sepas, en Ceuta hay otra o alguna otra peluquera solidaria. Sí, vamos, ayer lo supe, Noelia Blanco, también mi compañera también, ella es peluquera solidaria y también está colaborando, ella que concretamente creo que es con Mechones Solidarios. O sea, que tú crees que eso se va a extender y que probablemente muchas más peluqueras en Ceuta se sumen a esta iniciativa, ¿verdad? Espero, si Dios quiere, que muchísimos compañeros de la profesión se sumen a la causa también, claro. ¿Y has hablado directamente con las asociaciones? ¿Ellos te cuentan cómo lo están haciendo a nivel nacional? Si ya hay mucha gente que se ha sumado a eso. Sí, con una asociación es vía Facebook y con la otra asociación tengo teléfonos y demás y estoy en contacto con ellos, les voy contando las personas que van viniendo diariamente, los largos de los pelos y demás. ¿Y qué te dicen? Pues nada, que están asombrados porque en Ceuta, aparte de esta compañera mía, no habían escuchado de nadie más que colaborase así con ellos y siendo una ciudad tan pequeñita, los solidarios que son. Bueno, Noelia, cuéntame la historia de esta trenza. Pues mira, esta trenza es de una chica que ha venido hoy y nos la ha querido donar. Venía con una melena bastante larguita y nos ha dicho que, bueno, justo este largo prácticamente, se ha quedado una melena muy cortita, porque quería colaborar con la causa. Y tú le has planteado, mira, que tu pelo va a ir a esa asociación. ¿A cuál de las dos que has mencionado antes va? Pues esta posiblemente vaya a Mechones Solidarios, porque es la que pide mínimo de 20 centímetros. La otra, como pulsera rosa, es a partir de 35 centímetros. Y entonces, como te decía, tú le has preguntado, ¿te parece bien? Y la chica se lo ha tomado... Sí, perfecto, vamos, y porque no ha dado para más, sino más nos habría donado, daba justo para bueno, en realidad son 21 centímetros y medio, una cosa así. ¿Y te ha pasado ya en los últimos días que, por ejemplo, alguien que no quiere cortarse tanto, pero tú le planteas, mira, que si te cortas un poquito más va a poder ser para estas asociaciones y se lo toman con buen talante? Sí, hombre, en un principio te vienen preguntando a lo mejor cuántos centímetros y demás. El momento que le dices mínimo es 20 centímetros, pero yo ya siempre empiezo que es por una buena causa, claro, que una persona va a tener una peluca gracias a ti y demás. Acaban cortándose más de los 20 centímetros casi todas. Y esta peluca que estamos viendo aquí también va a ir a las asociaciones, ¿verdad? Exactamente, esta peluca me la ha donado un señor que ha venido hoy. El señor se llama Emilio. Era de su mujer que padeció un cáncer de mama y bueno, nos la ha donado gratuitamente para la asociación. Ha venido esta mañana expresamente a traérmela y bueno, me he quedado sorprendidísima porque está en perfectas condiciones y bueno, llamaré a las dos asociaciones a ver cuál de las dos la necesita, cuál de las dos la quieren o a ver a cuál de las dos se la puedo donar. ¿Y una peluca de estas características cuánto puede costar? Estas pelucas son de pelo natural y pueden oscilar con este largo entre los 500.000 euros, entre los 500 euros y los 1.000 euros aproximadamente. Te veo muy concienciada con tu labor de peluquera solidaria. Sí, la verdad es que sí. Llevo ya muchísimos años esperando hacer algo así. Siempre he intentado colaborar con distintas formas, comprando cosas o no sé, o donando dinero cuando sales a la calle y te enseñan la huchita y eso. Y llevaba años queriendo colaborar de alguna otra manera diferente, que fuese más directa mía, más personal. Y cuando lo vi esto por Facebook, pues vi la posibilidad de hacerlo. ¿Y tu familia te había dicho y tus amigos que está muy bien, verdad? Sí, bueno, cada 2 por 3 están alabándome, me da muchísima vergüenza, pero
Pero sí, bueno, vamos. Cuéntame, ¿cuándo te enteraste tú de que ibas a formar parte de esta iniciativa? ¿Te avisó Noelia y te informó de que tu pelo iba a ser donado a las asociaciones contra el cáncer? Pues mira, yo hace unos días, el jueves creo que fue, el jueves o el miércoles, vi que ella había publicado que iba a cortar el pelo para donar los mechones a Mechones Solidarios y hacer con ellos pelucas. Entonces yo le pregunté que cómo iba, que tenía un poco de dudas porque, creerás o no, es un corte grande, pero bueno, me lo pensé, en ese momento no dije nada, no pedí cita, pero luego estuve viendo un post de una antigua alumna mía, que vi que en un post se veía que estaba calva, que tenía cáncer, y eso pues me dio mucho sentimiento y hablé con ella, pedí cita y ya está. Aquí estoy. ¿Y qué te parece entonces colaborar? ¿Habías colaborado alguna vez con este tipo de causas? No, con causas contra el cáncer no, con animales sí, pero... ¿Y tenías pensado cortarte menos de esos 20 centímetros o ya venías con la idea de cortártelo? Es que no se puede menos, Claro, por no, eso pero te mismo. pregunto, ¿tu idea inicial No, era cortarte menos? O... Sí, mi idea inicial era cortarme las puntas, porque las tenía quemadas, pero cuando vi eso ya le pregunté y decidí cortarme 20 centímetros. Y me imagino que correrás la voz y se lo... Sí, de momento ya tengo a 2 amigas que creo que se van a sumar a la causa. Y te parece entonces muy buena causa. Sí, ¿verdad? la verdad es que sí, muy bonita.